¿Qué lleva a un hombre de fe a convertirse en el centro de una tormenta mediática que divide a toda una nación? ¿Dónde termina el milagro y comienza la manipulación? En la penumbra de un pequeño pueblo mexicano, rodeado de campos de caña y caminos polvorientos, se gestó una historia que desafiaría los límites entre lo sagrado y lo profano, entre la devoción ciega y el pensamiento crítico. Esta es la investigación sobre un sacerdote que pasó de la absoluta oscuridad al reconocimiento internacional, de ser expulsado 3 veces del seminario a comandar multitudes de decenas de miles de personas que cruzan fronteras solo para escucharlo. Un hombre que afirma haber sido tocado por Dios desde el vientre de su madre, pero que enfrenta acusaciones que van desde narcotráfico hasta crímenes impensables. Antes de continuar, si este tipo de contenido te interesa, presiona el botón de suscripción. Este canal investiga lo que otros no se atreven a cuestionar. Activa la campanita porque publicamos contenido así cada semana. Nació un 27 de mayo en una familia humilde del México rural. Su padre, un hombre de costumbres rudas, trabajador incansable pero entregado al alcohol, las mujeres y las apuestas. Su madre, en contraste absoluto, una devota católica que asistía a misa diariamente arrastrando a sus hijos entre el polvo de los caminos sin pavimentar. El pequeño crecía descalzo, ayudando a vender tamales para sostener a la familia. Pero su madre tenía un sueño obsesivo que repetiría constantemente mientras lo miraba con ojos brillantes de convicción. No quiero hijos doctores ni licenciados. Solo le pido a Dios un hijo sacerdote. Tú vas a hacerlo. ¿Fue una profecía divina o la programación psicológica de una madre determinada? ¿Puede la fe de una mujer moldear el destino de un niño hasta convertirlo en lo que ella desea, sin importar el costo? A los 6 años, según relata él mismo, ya experimentaba visiones místicas. A los 12, afirma haber presenciado la pasión completa de Cristo proyectada ante sus ojos como una película celestial. Pero la adolescencia trajo consigo una batalla interna devastadora. La llamada de Dios contra los placeres del mundo. Entró al seminario, salió, volvió a entrar, salió nuevamente, y entró por tercera vez. ¿Qué joven abandona 3 veces su vocación religiosa y aún así termina siendo ordenado sacerdote? ¿Era realmente llamado divino o la presión materna lo que lo arrastraba de vuelta una y otra vez? Dale like si crees que hay preguntas que necesitan respuestas incómodas. Los registros del Seminario de Monterrey revelan algo extraordinario. Según testimonios de sus formadores, este seminarista era diferente, intensamente espiritual, obediente hasta niveles extremos, pero también profundamente conflictivo internamente. Le gustaban las mujeres, el baile, la música popular. No encajaba en el perfil del sacerdote tradicional. Un día, su obispo lo llamó sin previo aviso. Mañana te vas a Chicago. Sin dominar el inglés, sin preparación, tuvo que empacar su vida en una maleta y obedecer ciegamente. Regaló todas sus pertenencias en cuestión de horas. Esta obediencia absoluta sería una característica que definiría su carrera sacerdotal. Pero aquí surge la primera gran pregunta. ¿Por qué enviarlo tan abruptamente al extranjero? ¿Qué estaba pasando realmente detrás de esas decisiones eclesiásticas? Algunos investigadores sugieren que ya entonces existían señales de algo irregular, algo que la jerarquía prefería mantener lejos de los reflectores mexicanos. Cuando regresó ordenado sacerdote, fue asignado a un pueblo pequeño llamado Ciudad Valles. Inicialmente, todo parecía perfecto. Celebraba misas para las familias adineradas, aparecía en televisión local, era el sacerdote modelo que todos admiraban. Entonces, de la noche a la mañana, todo colapsó. ¿Qué pasó exactamente? Él lo describe como una prueba divina al estilo del libro de Job. Satanás habría subido al cielo, según su relato, y le dijo a Dios, «Este hombre solo te es fiel porque le va bien. Déjame tocarlo». Y Dios, según su interpretación, respondió, «Tócalo, pero no lo mates». Comparte este video si alguna vez has cuestionado las narrativas oficiales de las instituciones religiosas. La caída fue brutal y pública. Acusaciones en los periódicos locales. Escándalos que involucraban su nombre con crímenes graves. Asesinato, narcotráfico, violación, brujería. La lista de señalamientos era tan extensa y contradictoria que parecía imposible que una sola persona pudiera estar implicada en todo eso. Durante meses, su rostro apareció en portadas con titulares devastadores. Las familias que antes lo invitaban a comer dejaron de contestar sus llamadas. Los feligreses comenzaron a murmurar cuando pasaba por las calles. El sacerdote modelo se convirtió en el paria del pueblo.
¿Eran falsas acusaciones orquestadas por enemigos poderosos o había algo de verdad en medio del humo? Él insiste en que todo fue una conspiración, una persecución injusta. Pero los críticos señalan que donde hay tanto humo, algo tiene que estar ardiendo. Lo fascinante es lo que sucedió después. En lugar de huir, de pedir un traslado, de esconderse, él se aferró a la oración. Pasaban noches enteras en la capilla, postrado ante el altar. Y fue precisamente en ese momento de mayor humillación cuando, según afirma, Dios le habló directamente. No te tocará ni un cabello. Yo te voy a defender. Te han tirado en el fango y te han pisoteado, pero ahora voy yo. Te levantaré tan alto que vendrán de todas las naciones a verte. Megalomanía disfrazada de espiritualidad o genuina comunicación divina. ¿Puede un hombre en crisis inventar inconscientemente las palabras que necesita escuchar para sobrevivir? Si este análisis te está haciendo reflexionar, deja un comentario con tu opinión. Queremos saber qué piensas. Entonces comenzaron los supuestos milagros. Primero fue una mujer con cáncer terminal. Según múltiples testimonios, después de que él oró por ella, los médicos no encontraron rastros de la enfermedad. Luego un paralítico que caminó. Después una persona ciega que recuperó la vista. Los relatos se multiplicaban como una epidemia de fe. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Porque no estamos hablando de uno o dos casos aislados que podrían explicarse por remisión espontánea o efecto placebo. Estamos hablando de cientos, quizás miles de testimonios documentados con nombres, apellidos, historias previas. Investigadores médicos han intentado verificar algunos de estos casos. Los resultados son confusos. Algunos pacientes efectivamente mostraron mejorías inexplicables según los estándares médicos. Otros nunca pudieron proporcionar documentación médica previa que confirmara la gravedad de su condición original. ¿Estamos ante un fenómeno genuinamente sobrenatural o ante un sistema bien organizado de testimonios coordinados? ¿Pueden la sugestión colectiva y la fe generar cambios fisiológicos reales medibles? El pequeño pueblo de Valles comenzó a transformarse. De ser un punto invisible en el mapa, pasó a recibir autobuses llenos de peregrinos cada fin de semana. Decenas, luego cientos, eventualmente miles de personas llegaban buscando sanación. Los hoteles comenzaron a construirse. Los restaurantes se multiplicaron. La economía local experimentó un boom sin precedentes. El sacerdote que había sido marginado ahora era el centro de un fenómeno de masas. Suscríbete si quieres más investigaciones que desafíen las narrativas establecidas. Pero con la fama llegaron también las investigaciones más profundas. Periodistas de medios nacionales comenzaron a hacer preguntas incómodas. ¿De dónde provenía el dinero para las construcciones masivas? ¿Cómo un sacerdote de pueblo podía financiar viajes internacionales constantes? Él respondía siempre de la misma manera. El Señor provee las ofrendas de los fieles. Y técnicamente no mentía. Las colectas durante sus eventos masivos alcanzaban cifras astronómicas. Miles de personas depositando billetes, algunas incluso entregando joyas o propiedades. Pero las autoridades fiscales comenzaron a cuestionar la transparencia de esos fondos. ¿Dónde iban exactamente esos millones? ¿Existía contabilidad clara? ¿Pagaba impuestos como cualquier otra organización que maneja dinero público? Las respuestas nunca fueron completamente satisfactorias. Siempre había una justificación religiosa, una explicación que invocaba la fe como escudo contra el escrutinio técnico. Mientras tanto, sus eventos crecían exponencialmente. Ya no eran solo en Valles. Ahora llenaba estadios en Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México. Cruzó la frontera y comenzó a congregar multitudes en Houston, Chicago, Los Ángeles. Luego llegó a Canadá, Venezuela, Colombia, Honduras, Argentina. Un hombre que, según sus propias palabras, solo sabe hablar español, se comunicaba con audiencias internacionales. Él atribuía a esto un milagro de Pentecostés moderno, el don de lenguas. Afirma que en una ocasión, predicando en Houston ante una audiencia angloparlante sin traductor, simplemente habló en español y todos entendieron perfectamente. Activa la campanita para no perderte las próximas investigaciones de este canal. Testimonios de asistentes confirmaron que efectivamente entendieron su mensaje, aunque no hablaban español. Escépticos sugieren que la emoción del momento, la música, el ambiente cargado de expectativa y la interpretación personal de gestos y tonos crearon la ilusión de comprensión. Pero hay algo más profundo sucediendo aquí. Este fenómeno no puede explicarse únicamente por carisma personal o manipulación consciente.
Hay elementos psicológicos, sociológicos y espirituales entrecruzados de manera compleja. Analicemos su narrativa personal. Desde niño, fue programado por su madre para creer que tenía un destino especial. Esa creencia se reforzó con experiencias místicas interpretadas como confirmación divina. Cada obstáculo superado se convirtió en evidencia de protección celestial. Cada fracaso temporal en evidencia de una prueba necesaria para su purificación. Es un sistema de creencias completamente cerrado, autorreferencial, imposible de refutar desde dentro. Cualquier crítica se interpreta como persecución satánica. Cualquier éxito como bendición divina. No hay espacio para la duda genuina. Psicólogos especializados en fenómenos religiosos señalan que este patrón es común en líderes carismáticos que desarrollan lo que se conoce como complejo mesiánico. No necesariamente son conscientes de estar manipulando. Genuinamente creen en su misión especial. Pero eso no los hace menos peligrosos. Porque cuando alguien está absolutamente convencido de que habla en nombre de Dios, las reglas normales de ética, transparencia y rendición de cuentas dejan de aplicar. Dale like si crees que incluso las figuras religiosas deben ser cuestionadas críticamente. Sus sermones revelaban patrones inquietantes. Constantemente enfatizaba la obediencia absoluta. Relataba con orgullo cómo regaló todas sus posesiones en cuestión de horas cuando su obispo lo ordenó. Cómo nunca cuestionó decisiones superiores, incluso cuando parecían arbitrarias o incomprensibles. Este mensaje de obediencia ciega resonaba poderosamente con audiencias que buscaban certeza en medio del caos. En un mundo cada vez más confuso, donde las verdades absolutas parecen desvanecerse, él ofrecía respuestas simples y claras. Confía, obedece, no cuestiones. Pero había otro elemento perturbador en sus narrativas, el castigo divino. Afirmaba que cuando pedía a Dios castigar a sus enemigos, estos efectivamente sufrían consecuencias terribles. Caídas, accidentes, enfermedades. Relataba estos incidentes con una mezcla de satisfacción y falsa humildad. Yo me cuido mucho de no pedir al Señor contra ellos, porque cuando lo pido, les pasa, decía. Pero luego procedía a contar exactamente cómo había pedido y cómo sus enemigos habían caído. ¿Era esto una forma de control psicológico sobre sus seguidores? El mensaje implícito era claro: no te atrevas a oponerte a mí, porque tengo línea directa con el poder divino y puedo pedirle que te castigue. Expertos en sectas y grupos de control religioso identifican este patrón como característico de liderazgos abusivos. La amenaza de castigo divino es mucho más efectiva que cualquier amenaza humana, porque es invisible, impredecible e inevitable. Comparte este video con alguien que necesite reflexionar sobre estas cuestiones. Pero aquí está el giro más oscuro de la historia. Entre sus propias narraciones aparecen detalles que, analizados fríamente, resultan profundamente perturbadores. Cuenta, por ejemplo, la historia de su padre, un hombre descrito como borracho, parrandero, enamorado y jugador. Un padre que, según sus propias palabras, nunca se acercó a Dios durante 35 años de matrimonio. Un hombre que rechazaba constantemente la invitación a confesarse. Entonces, después de que el sacerdote oró pidiendo que si no lo hacía por la buena, lo hiciera por la mala, su padre desarrolló cáncer terminal en la garganta. Fue este diagnóstico mortal lo que finalmente lo llevó a confesarse. Él narra esta historia como un milagro, como la respuesta de Dios a años de oración. Pero escuchada desde otra perspectiva, suena como la historia de un hijo que oró para que su padre enfermara gravemente y así fuera forzado a someterse religiosamente. ¿Es espiritualidad o es violencia psicológica disfrazada de piedad? ¿Puede la oración convertirse en una forma de agresión cuando se utiliza para desear el sufrimiento de otros, incluso con justificaciones religiosas? Y hay más. Relata cómo visitó a una mujer moribunda de cáncer que odiaba con todo su corazón a su padre. Durante la conversación, ella reveló que su padre la había violado sistemáticamente desde los 9 años. Él la convenció de perdonar. Ella perdonó. Y según su relato, esa misma noche el cáncer desapareció milagrosamente. Si esta investigación te está impactando, déjanos un comentario con tus reflexiones. Superficialmente, es una historia hermosa de sanación a través del perdón, pero examinada críticamente, plantea preguntas aterradoras. ¿Por qué el énfasis siempre está en que la víctima perdone, nunca en que el victimario enfrente justicia? ¿Por qué el peso del cambio espiritual recae sobre quien sufrió el abuso, no sobre quien lo perpetró? En sus narrativas, constantemente aparecen víctimas de violencia sexual, abuso doméstico, traición,
siendo instadas a perdonar inmediatamente como condición para recibir sanación divina. ¿Es esto compasión genuina o es revictimización disfrazada de teología? Especialistas en trauma señalan que el perdón verdadero es un proceso largo y complejo que no puede ser forzado o acelerado sin causar daño psicológico adicional. Presionar a una víctima a perdonar como requisito para ser sanada es una forma de manipulación que perpetúa dinámicas de poder abusivas. Pero en el contexto de sus eventos masivos, cargados de emoción, música envolvente y presión grupal, miles de personas declaraban públicamente perdonar a sus abusadores. ¿Cuántas de esas declaraciones eran genuinas y cuántas eran performativas, producto de la manipulación emocional del momento? Los videos de sus eventos muestran escenas inquietantes. Personas convulsionando, cayendo al suelo en lo que él llama descanso en el espíritu. Multitudes llorando histéricamente. Testimonios de sanaciones instantáneas que nunca pueden ser verificados médicamente después. Activa las notificaciones para no perderte la conclusión de esta investigación. Las autoridades eclesiásticas mantuvieron durante años una posición ambigua. Nunca lo condenaron públicamente, pero tampoco lo respaldaron oficialmente. Era un terreno gris conveniente. Si sus actividades generaban escándalo, podían distanciarse. Si generaban conversiones y dinero, podían tomar crédito indirecto. Esta ambigüedad institucional permitió que operara con libertad casi total, sin supervisión real, sin rendición de cuentas clara, sin límites efectivos. Mientras tanto, las acusaciones continuaban. Antiguos colaboradores comenzaron a hablar públicamente. Testimonios de sacerdotes que trabajaron con él, de laicos que estuvieron en su círculo íntimo, comenzaron a filtrar historias que contradecían la imagen pública cuidadosamente construida. Hablaban de arrebatos de ira, de trato despótico hacia colaboradores, de obsesión con el dinero y el poder, de manipulación sistemática de testimonios para eventos, de personas que pagaban para que sus milagros fueran destacados públicamente. Él respondía a cada acusación con la misma fórmula. Es persecución satánica. Entre más me atacan, más vivo estoy. Es señal de que estoy haciendo la voluntad de Dios. Y sus seguidores lo creían, porque en la lógica cerrada de su sistema teológico, cualquier crítica solo confirmaba su narrativa de víctima perseguida por fuerzas oscuras. Pero algunos psicólogos especializados en culto señalan que esta es precisamente la señal más peligrosa. Cuando un líder construye un sistema donde cualquier crítica se interpreta automáticamente como confirmación de su importancia espiritual, ha creado las condiciones perfectas para el abuso sin límites. Deja tu comentario. ¿Dónde crees que está la línea entre fe genuina y manipulación religiosa? Hoy, décadas después de aquellas primeras acusaciones en los periódicos de Valles, continúa operando. Sus eventos atraen decenas de miles de personas. Sus libros se venden por cientos de miles de copias. Su imperio mediático incluye emisoras de radio, canales de YouTube con millones de vistas, y una red de distribución internacional. Económicamente, ha construido algo extraordinario. Desde ese pequeño pueblo polvoriento hasta convertirse en una marca religiosa global. Los números exactos son imposibles de verificar porque, como organización religiosa, no está obligado a la misma transparencia financiera que otras entidades. Pero observadores estiman que mueve decenas de millones de dólares anualmente. Dinero que, según él, se utiliza enteramente para obras de caridad, construcción de iglesias y difusión del Evangelio. Críticos señalan propiedades de lujo, vehículos caros y un estilo de vida que parece contradecir los votos de pobreza sacerdotales. Él responde que todo pertenece a la iglesia, no hay personalmente. Una distinción técnica que no satisface a quienes cuestionan la opacidad del sistema. Lo que resulta innegable es el impacto psicológico en miles de personas. Algunos testimonios son genuinamente positivos. Personas que afirman haber encontrado propósito, superado adicciones, reconciliado familias. Pero también existen testimonios oscuros. Personas que donaron todo lo que tenían esperando sanación que nunca llegó. Familias divididas porque algunos miembros abrazan el culto mientras otros lo rechazan. Personas que desarrollaron dependencia emocional total hacia su figura. Si llegaste hasta aquí, suscríbete. Este canal no tiene miedo de hacer las preguntas difíciles. Entonces, ¿quién es realmente este hombre? ¿Un santo moderno perseguido injustamente? ¿Un manipulador consciente que descubrió cómo monetizar la desesperación humana? ¿O algo mucho más complejo? Un creyente genuino atrapado en su propia narrativa mesiánica, incapaz de distinguir entre la voluntad divina y su propio ego inflado? La verdad probablemente no es binaria. Los seres humanos somos contradictorios.
Es posible que crea genuinamente en su misión mientras simultáneamente disfruta del poder y la riqueza. Es posible que haya experimentado fenómenos espirituales reales mientras también manipula conscientemente para mantener su imperio. Lo que no es debatible es que representa un fenómeno fascinante de nuestro tiempo. En una era supuestamente secular, donde la razón científica debería dominar, millones de personas aún buscan desesperadamente lo sobrenatural. Y cuando aparece alguien que promete acceso directo a ese poder, la multitud corre hacia él sin hacer preguntas críticas. Esto nos habla más sobre nosotros como sociedad que sobre él como individuo. Habla de nuestra necesidad desesperada de certeza en tiempos inciertos, de nuestro anhelo de soluciones mágicas a problemas complejos, de nuestra disposición a entregar pensamiento crítico y autonomía personal a cambio de la promesa de protección divina. Las instituciones que deberían regular estos fenómenos, la Iglesia, el Estado, los medios de comunicación, han fallado consistentemente. Por conveniencia, por cobardía o por complicidad, han permitido que estas dinámicas de poder operen sin supervisión adecuada. Entonces te dejamos con esta pregunta final para reflexionar y debatir en los comentarios. ¿En qué momento la fe deja de ser liberadora y se convierte en una prisión invisible? ¿Puede existir espiritualidad genuina sin rendición de cuentas terrenal? Comparte este video con alguien que necesite cuestionar lo que siempre ha dado por cierto. Y recuerda, suscribirte a este canal significa que no tienes miedo de enfrentar verdades incómodas. La investigación continúa.